Entonces, hemos tratado sobre amor, gozo y paz. Después tratamos sobre, aleluya, fe, bondad, benignidad, ¿verdad? Ahora estamos en mansedumbre. Ahora, ¿por qué, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, guíanos más allá de la luz que nos ha dado ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús, amén. Y si tú vienes hoy, Señor, no nos dejes. Si hay algo que nos pide, quita cualquier mancha en el nombre de Jesús. Ok, aquí, mi gente, ¿por qué la mansedumbre es la manifestación del fruto del Espíritu Santo difícil de definir? Porque es interior. Tienes razón. ¿Cuáles son las tres ideas importantes de la mansedumbre? Ser educado. 1, Ser considerado. 2, y la más importante. Ser sumiso. ¿Sumiso a qué? ¿Sumiso a qué? A la voluntad de Dios. Número 1, ser sumiso a la voluntad de Dios. Número 2, dejarse educar o ser educado. Número 3, ser considerado. Entonces, estas son las tres ideas importantes. Por eso yo digo que cuando usted vaya a leer, a estudiar, concéntrese en el objetivo y los puntos principales. Y después viene lo que se llama el párrafo de la aclaración del punto principal. Otra palabra, el subpunto, para aclarar el punto que se está dando a entender. Entonces, así le va a ayudar a usted y le va a ayudar a poder prepararse y aprender hasta para enseñar a otro, para ayudar a otro. Porque la mansedumbre tiene que ver con algo interno. Ahora, ¿cuál es el término griego? ¿Cómo? Praotes. No traje el texto griego. Praotes. Entonces, ¿qué pasa? Que, vuelvo y repito, lea bien el objetivo. ¿Qué dice el objetivo? Entonces, cuando usted lee bien el objetivo, se va a concentrar en lo que está estudiando, los puntos principales con el objetivo, entonces va a entender mejor las cosas. Así podrá entender y se le va a quedar, porque, óigame bien, la memorización es buena, no la descarto, pero, óigame bien, es mejor conocer, dominar cómo toda una estructura está formada, porque así no se te olvida. Entender el por qué. ¿Me entiendes? Cuando usted lea por qué, y eso te va a llevar a investigar más, a ser una persona más rigurosa en cuanto al estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a todos nosotros aquí, porque Dios sabía que lo iban a traicionar, Dios sabía que iban a amar. Yo creo a Lucifer, sabiendo que se iba a convertir en un diablo, un satánico terrible. Dios sabía que la tercera parte se le iba a revelar. ¿Por qué? ¿Me entiendes? ¿Me doy a entender? Entonces, son cosas, preguntas que te van a ayudar a investigar, a pensar. Entonces, cuando tú lees el objetivo, ya tú te das cuenta sobre qué tú vas a leer. Entonces, por eso, usted me dijo que le lean el libro, entonces vamos a ir desglosando poco a poco. Definición seculares. La definición secular es acerca de el término o la manifestación del fruto de la mansedumbre. Objetivo 2. Comparar definiciones seculares de praotes con definiciones bíblicas para encontrar similitudes. ¿Qué vamos a hacer aquí? Comparar definiciones seculares y bíblicas de praotes. ¿Para encontrar qué? Similitud con las seculares. Ok, recordemos una cosa. El Nuevo Testamento fue escrito en la koiné, griego koiné. Ahora, el Antiguo Testamento fue escrito en el proto-cananeo o el paleo-hebreo. Y algunas partes, como el libro de Daniel, capítulo 2, capítulo 7, en arameo, y algunas otras partes en otros libros, que fueron escritas en arameo antiguo, una lengua semita. Ahora, el Nuevo Testamento, al ser escrito en griego,
¿Qué pasa? Que sabemos que los griegos eran la gente de la filosofía, la gente que poseían el conocimiento, la gente, ¿me entiendes? Tú sabes, esa gente Aristóteles, esa gente filósofo que querían saber y bueno, y marcaron la historia, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes un griego clásico, que es el antecedente del griego koiné, porque ese griego de Alejandro Ático, de donde se viene desenvolviendo la koiné. ¿Qué pasa? Que al Alejandro conquistar el mundo conocido, las personas comenzaron a aprender griego. Es tanto así que cuando Alejandro dejó de existir, el griego siguió predominando como lengua universal. Ahora, ¿qué pasa? Que el griego koiné comenzó a moderarse. ¿Me entiendes? Como una clase de evolución. Y se le añadieron palabras. Y en este idioma fue que se escribió el Nuevo Testamento. Ahora viene algo muy importante. Cuando se toma un término en la Biblia, muchas veces ese término tiene una etimología. La etimología es su significado, este término, qué es lo que significa, cómo se originó todo eso. A veces hay que irnos a donde están esa gente, los griegos, el griego clásico, para entender lo que se dijo. ¿Me doy a entender? Para entender qué es lo que quiere decir. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que ahora vamos a estudiar acerca de cómo ellos, antiguamente, los filósofos, entendían este concepto de praotes. Amén. ¿Está claro? Ok, entonces, vamos allá. ¿Quién quiere leer? Porque usted quiere que... Yo no lo voy a hacer todo, hermano. Hoy trabajamos para romper el yugo y lo rompimos. Rompieron. Sí, porque tenemos que terminar un trabajo, por eso es que llegué tarde. Tenemos que terminar hoy, tenía que entregarse eso. Hoy, era hoy que había que darle liquidación. Sí. Aleluya. Bueno, amén. Definiciones seculares. Objetivo 2. Comparar definiciones seculares y bíblicas de praotes. Jenofonte, en el 434 al 355 a.C., fue historiador, ensayista, militar griego. Párame ahí. Este hombre era un historiador, un ensayista y militar griego. Oiga bien, estamos hablando de cualquier persona. Un historiador. ¿Ensayista qué quiere decir? ¿Ensayista? Bueno, ¿cómo se lo explico? Ensayistas son los que escriben obras de teatro. Eso estaba yo pensando, ¿me entiendes? Como algo así, ¿no? Como más en lo... Sí, teatral. Teatral. Exactamente. Porque tiene que ver con, por ejemplo, él es historiador, ¿verdad? Mucha gente de la historia también tiene que ver con muchas cosas de artes, Eso, todo eso. Entonces, escriben artículos, escriben libros, ensayos de libros, ensayos de obras, ¿me entiendes? Todas esas cosas. Entonces digo, ¿cómo te lo explico? Porque es muy diverso. Ahora, el hombre y militar griego, fíjense que hace énfasis en esto, y militar griego, sigamos. Él usó la palabra praotes para describir la comprensión fraternal que se desarrolla entre los soldados que han estado combatiendo juntos por largo tiempo. ¿Cómo él define y cómo él ve este concepto de mansedumbre o praotes? ¿Cómo él lo ve? ¿Cómo él lo ve? Según lo que hemos leído. Creo que es como la unión, el tener paciencia y escuchar al otro. Entre los militares. Dice, sí, entre los militares. oiga esto. Él dice bien claro, él usó la palabra praotes para describir la comprensión fraternal que se desarrolla entre los soldados que han estado combatiendo juntos por largo tiempo. Comprensión fraternal. Así lo describe Jenofonte. Pero ahora, es en su contexto. Amén. Es en su contexto. Sigamos. Recuerden que estamos leyendo lo secular, ¿eh? Amén. Sigamos. Platón, en el 427 al 347 a.C.,
Fue un brillante filósofo griego. Él usó la palabra praotes en el sentido de amabilidad y cortesía. Paren ahí. Xenofonte la usó comprensión fraternal entre los militares. Ahora, Platón la usa en amabilidad y cortesía. Estamos hablando del contexto secular, amén, del contexto secular. No estamos hablando del contexto bíblico, estamos hablando del contexto secular. Porque, como vuelvo y le repito, el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. ¿Me entiendes? Y el griego koiné se desprende de una de las ramas de los dialectos que existían en ese entonces. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que vemos diferentes expresiones de gente conocida, de gente historiadora, de gente filósofos, gente que sabían usar el vocabulario, gente que pensaban, y estas personas, ellos, aleluya, usan el término praote en diferentes contextos. ¿Me doy a entender? Pero uno lo define como comprensión, fraternidad, otro lo describe como amabilidad y cortesía. Pero en realidad todo eso va unido a lo que nosotros conocemos como mansedumbre. Entonces, aquí vemos lo que yo digo trascendencia, donde el término o el fruto trasciende. Una persona con mansedumbre posee ¿qué? Amor fraternal. ¿Posee qué? Comprensión hacia los demás. ¿Posee qué? Amabilidad. ¿Posee qué? Cortesía. Por eso es que yo digo que el que desarrolla, el que permite que el Espíritu Santo forme en él el fruto, el carácter de Cristo, la imagen y semejanza, hermano, esa persona tiene la educación más, oye, lo voy a decir así mismo, la educación de Dios mismo. Es la educación de Dios. ¿Me entiendes? Es donde Dios mismo te ha enseñado y Dios mismo te ha enseñado a ser como Él quiere como debemos ser en realidad. Porque eso es lo que nosotros tenemos que ser. Dios quiere que nosotros seamos como su Hijo, como debemos ser. ¿Me entiendes? Esa es la realidad. Entonces, esta es la educación que el Espíritu Santo nos imparte a nosotros, la formación que nos enseña a ser como Cristo. Tenemos que ser amables, tenemos que ser cortés, tenemos que tener ese amor fraternal, tenemos que ser comprensivos con los demás. Hermanos, por eso es que yo digo que el que crece en el Espíritu, el que se desarrolla en el Espíritu, es una bendición donde quiera que llegue. Exactamente, es la persona más educada, más mejor formada, porque en realidad lo que te define a ti es tu carácter, en realidad lo que tú eres, ¿verdad? Entonces, cuando tú en realidad dejas que el Dios forme el carácter del Espíritu, o la imagen y semejanza, el fruto del Espíritu Santo, eso te va a discriminar sobre los demás, donde quiera que tú llegues. Lo he visto yo personalmente, sobre los demás. La gloria de Dios, yo llego a un sitio, la mamá dice, llegó Israel. No, así no lo dice, llegó Israel. En el trabajo llegó Israel. Y cuando hay una cosa tan difícil, yo trabajo con un amigo, lo conocemos ya, cuando yo comencé a pintar fue que nos estábamos conociendo. Y cuando hay una situación que se está yendo de la mano, por ejemplo, un trabajo que tenemos que hacer, como hoy, el jefe dice, vayan, y le dice al amigo, llévate a Israel para que la cosa para que arreglen la situación, porque yo sé que la cosa va a salir bien. ¿Por qué digo esto? La gloria de Dios, pero es que es tu carácter. Una persona me dijo una vez, espera Israel que tú te pongas un poquito más viejo, tú vas a desertar a esa actitud tan tajante en cuanto las cosas son dos cosas, o salen bien o salen mal. Después te digo, no, esa no es mi actitud. Hermano, usted tiene que tener una determinación en su vida. ¿Qué quiere? Si queremos ser como Cristo, hay que tener una determinación en obedecer
ser ¿qué? Sumiso a la voluntad de Dios. ¿Qué? Dejarse buscar. ¿Qué? Ser considerado. ¿Qué? Ser amable. ¿Qué? Ser comprensible. ¿Qué? Manifestar el amor fraternal. ¿Qué? Ser cortés. ¿Qué? Sigamos. Agregando esas dos virtudes, constituyen el cemento que mantiene unida a la sociedad humana. Entonces, es una virtud, Platón lo ve como virtudes, ¿verdad? Aquí Platón lo ve como virtudes. Ahora, Genofonte, nombrecito. No, déjame ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras aquí. No te preocupes, Nabucodonosor tiene 13 letras. ¿Cuánto? 13 letras por ahí. Entonces, aquí viene el punto. Y es lo siguiente: son virtudes, lo cual nosotros le llamamos trascendencia del término. Sigamos. Amén. También usó el término para describir un caballo de pura sangre, ya domado, que usa su fuerza de acuerdo con los deseos y necesidades de su dueño. Su fuerza es más benéfica al ser disciplinado. Los músculos de nuestro cuerpo se fortalecen al ser disciplinados por el trabajo o el ejercicio. Quizás Jesús pensaba en ello cuando dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Otra palabra, también lo define como la fuerza a favor del bienestar de otro. ¿Me voy a entender? Porque el caballo está usando la fuerza para beneficiar a quién, a su amo, ¿verdad? Entonces, por eso es que también le habla acerca de la amabilidad y de la cortesía. ¿Me entiendes? Y lo ve como virtudes, así lo define Platón. Entonces, sigamos. Sócrates, en el 470 al 399 a.C., fue otro brillante filósofo griego. Él usó el término praotes para comparar la reprensión con la mansedumbre. También aplicó el término a animales que después de ser domados aceptaban disciplina. En otra palabra, vemos aquí que Sócrates define el término como la reprensión con la mansedumbre. Pero también lo define como cuando un animal salvaje lo hacen domésticos, lo ponen manso. ¿Me entiendes? Lo ponen manso. ¿Qué le da a entender algo, verdad? Sí. Lo ponen manso. Sí, sigamos. Aristóteles, en el 384-322 a.C., otro gran filósofo griego, definió el término praotes como el equilibrio entre demasiada ira o la propensión a la misma y la falta de ella, o la incapacidad de sentirla. Es decir, praotes, según Aristóteles, es la cualidad de un hombre que siempre se enoja en el momento oportuno y nunca en el inoportuno. Él es dominio de la ira. En otra palabra, una persona equilibrada tiene dominio propio. Así lo define también Aristóteles. En otra palabra, es, vamos a decir, el equilibrio entre la ira y ¿qué más? El desenfreno. Entonces es un equilibrio, pero también él lo define como dominio propio. Amén. Sigamos. Estas definiciones seculares nos ayudan a comprender mejor el significado de la palabra praotes, usada por el apóstol Pablo para describir el fruto del espíritu espiritual que llamamos mansedumbre. Oye, esto es lo secular, mira. Esto es en lo secular. Así que ponga atención, porque yo le digo, si usted todos los días, hace un hábito de estudio, todos los días, no va a haber nada que usted, cuando su mente se acostumbre a estudiar, a leer, olvídese que usted se convierte en modo Hulk en la lectura. Sí, no hay quien pueda. De verdad, nunca deje de leer, nunca deje de estudiar.
Eso es mentira cuando dicen, no, porque es que yo estoy viejito, no es que usted no quiere. Punto. Quédese con sus excusas. Ya. No, porque tengo muchas cosas que hacer, pero oye, cuando una persona como nosotros llamamos, se quemó, no pasó de curso, o sacó mala nota, ¿quién es el culpable? La persona misma. Sí. ¿O no? ¿O no administraste bien tu tiempo? ¿O no te pusiste para eso? ¿O te distraíste? ¿Fuiste holgazán, perezoso? Entonces, después anda buscando un culpable. No, mírate en el espejo. Por eso yo digo una cosa, que cuando yo fallé, sí, yo soy el culpable. ¿Por qué ando dándole vuelta y excusa a la situación? ¿Me entiendes? Porque es orgullo, ¿sabes? No, y en el mundo Es orgulloso, es una persona orgullosa que no acepta su condición, hermano o hermana. Usted falló el examen porque no se dedicó. O también falló el examen porque no se dedicó como debía dedicarse. Porque hay gente que estudian y no paran. Ey, tú tienes que entender, tú tienes que conocer tu cerebro. Si tú coges media hora y estudias, hace algo, con una pausa, después otra media hora, estudia, hace algo, otra media hora. Entonces el cerebro va procesando el conocimiento. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Entonces, así te relaja un poquito. ¿Me entiendes? Una hora intensa, quemando y entendiendo lo que está leyendo. Porque el punto es entender la estructura, vuelvo y repito. ¿Me entiendes? Entonces, cuando lo entiendes, las cosas te van a ir mejor. Y después coges una pausa. Y después la repite lo que he estudiado durante el mes, la semana, y así las cosas se te van a quedar. Pero si lo haces todos los días, olvídate que te convierte en una persona, ¿me entiendes? Todos los días, una forma de estudio. Descansaste, ok, estudiar, 1 hora, 2 horas, todos los días. Cuando viene a ver, no tienes ningún problema en hacer el examen. ¿Cuál es el problema? Pero si tú no te dedicaste, o no estudiaste como debías estudiar, entonces va a decir, no, porque no, perdiste tu tiempo con otra cosa. No va a entender. Mira lo que nosotros hemos sacado aquí, praotes. Cómo los historiadores, los filósofos, entendían el concepto y explicaban el concepto conforme a su contexto. Entonces, míralo ahí. Ahora eso es secular, ahora vamos al ejercicio. Busque la definición bíblica, que se pueden comparar con las seculares. Escríbanla en los renglones en blanco. Bueno, yo soy personal con usted. Un caballo de pura sangre, oye, ya domado, que usa su fuerza de acuerdo con los deseos y necesidades de su dueño. ¿Qué se ve aquí? Yo puse sumisión A la voluntad, ¿verdad? Claro. Amabilidad y cortesía. Bueno, yo puse una condición de mente y corazón espiritual. ¿No es ser considerado? ¿Verdad? Se considera sobrellevarse los unos a los otros. Sí, ser considerado, porque amabilidad y cortesía, varón. Amén. Después hablamos sobre comprensión fraternal entre soldados. Bueno, no sé qué puse. Valor, fortaleza y resolución, ¿verdad? Sí, porque, dígame, entre militares, dígame. Equilibrio entre demasiada ira y casi la falta total de ella. ¿Usted lo dijo? Dominio propio y ser equilibrado. Amén. Fue difícil. Fue difícil. Entonces, cuando llegue a su casa, usted va a repasar. Recuerde que estamos terminando el libro. ¿Están asustados? Ok. Ahora la mansedumbre descrita. La mansedumbre de Dios. Ok. Cuando hablamos concerniente a la mansedumbre de Dios, ¿de qué estamos tratando? La mansedumbre de Dios es cuando tú obedeces. No, ¿de qué estamos tratando? O del fruto del Espíritu. ¿De qué estamos tratando? Estamos tratando de uno de sus atributos morales. Usted tiene atributos naturales, vamos a usar esos términos para que me entiendan, y atributos morales. Los naturales son omnipotencia, omnisciencia, omnisapiencia, omnipresencia. Los morales son amor, gozo, paz, dignidad, longanimidad, justicia,
misericordia, mansedumbre, piedad, perdón, todo eso. Bueno. Amén. Él es todo lo bueno, pero a Dios no le gusta el pecado. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Quema lo malo. A Dios no le gusta el pecado. Y punto. Digan lo que digan por ahí. ¿Entienden? Digan lo que digan. Dios No tolera el pecado. lo que Él da tiempo para, y trata con nosotros para que nos arrepintamos. Sí. Para que usted vea la realidad de que Dios aborrece el pecado. Fue capaz de entregar a su unigénito hijo, monogenes, el único, a esta tierra lleno de pecadores, gente inmunda, gente psicópata, gente sucia, gente diabólica, adoradora del diablo, que practican magia blanca, magia negra, magia azul, lo que sea, homosexuales, lesbianas, prostitutas, psicópatas, criminales, asesinos, violadores de niños, sicarios, todas esas cosas. Jesucristo murió por todos ellos, para que nadie tenga excusa, para que el día de mañana no me den con cuento. No, que yo no sabía, que tú no sabías. Préndemele la televisión ahí, pónmela en la pantalla, ahí se va a recordar. No, entonces la realidad, mi gente, hay que poner las cosas claras. Por eso con Dios hay que tener la cuenta clara, porque Dios todo lo ve y todo lo sabe. Punto. A Dios no se le escapa una, y como dije en el mensaje, Dios es autosuficiente. Nadie se puede librar de Él. Nadie. Juegue con el diablo, que no lo recomiendo, porque si se lo pueden llevar. Pero con Dios, cuidado con eso. Es tanto así que Jesús le dio una advertencia a la humanidad. De mí pueden hablar, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón en esta era, en este siglo, ni en el venidero. Ya tú sabes hasta qué grado la situación se da. Esto es algo serio. Por eso es que hay que estudiar bien las cosas, para saber. Por ejemplo, cuando se recuerdan cuando el Señor, ellos fueron a Samaria, no lo aceptaron. Y lo querían, el Señor, ¿quieren que hagamos descender fuego? El Señor dijo, pues tú no sabes de qué espíritu tú eres. El Señor está diciendo es que el trabajo del Espíritu Santo, la evangelización, es el trabajo del Espíritu Santo. Perdón, de redarguir a la persona, redarguir a la persona de su pecado, de convención del pecado y de justicia, es el trabajo del Espíritu Santo, no de nosotros. Entonces Jesús le está diciendo yo, usted no entiende de qué clase de espíritus son, usted no sabe que el Espíritu es el trabajo del Espíritu Santo. No, ellos querían hacer descender de fuego de una vez. Entonces, sigamos entonces. Amén. La mansedumbre de Dios. Objetivo 3. Dar ejemplos de lecciones aprendidas de la mansedumbre de Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver los ejemplos de las lecciones que Cristo da. Por eso yo estaba hablando hoy en el trabajo. Yo le dije a uno que cree en la reencarnación. Él me dijo, estamos hablando ahí una conversación de adultos. Él poniendo su punto y yo poniendo mi punto. Él me dice, no, que porque me estaba comiendo ahí un filete de Cancún, de pavo, sí, pavo, de pavo. Me estaba comiendo, y él me dice que si yo como carne, yo sí, yo como carne, porque yo no soy tan carnívoro. De vez en cuando yo como carne. Entonces, ¿qué pasa? Él estaba exponiendo su tema, y yo le dije, bueno, es conforme a lo que yo creo y a mi fe, Jesucristo murió y resucitó. No, pero es que yo dije, mira, yo respeto tu punto de vista y yo te voy a decir cuál es el problema de la humanidad. El problema de la humanidad en cuanto a la realidad de poder llegar a Dios es Cristo mismo. Dice, ¿por qué? Digo, ¿por qué? Porque Cristo se define claramente diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. A la gente no le gusta eso y es un problema ahí. Porque tenemos el Islam, está el budismo, está el catolicismo, están los Hare Krishna, están los testigos, están, oye, un sinnúmero de religiones. Y viene Cristo y dijo, muchachos, se acabó el relajo. Yo soy el único y se acabó. Ya hay un problema. Fin de la cita. ¿Qué van a hacer la gente? A rebelarse. Y a rebelarse.
Porque él está diciendo, no, porque todos los caminos llegan a Dios. No. Y le dije, no, déjame ayudarte, le dije. Es que no hay otro camino. Es que no hay otra vida. Se queda mirándome, sí, así mismo. El que no se arrepiente para el infierno que va. Ahí a rajatabla. Esto es la realidad, mi gente. Si no se arrepiente, el diablo se lo lleva todo. Punto. El anticristo va a venir y viene ya. Pero ¿qué pasa aquí? El anticristo, él va a agarrar todo lo que se le debe agarrar. Porque el anticristo sabe que es para el lago de fuego que va. Y todo lo que acepte en su marca es para el lago de fuego que va. Todo lo que sigan al diablo, yo no sé cómo hay gente que adora al diablo, están locos, están enfermos. Traidores. Son traidores de su propia especie, de la raza humana. Que adoran al diablo, hablan de brujos, hechiceros, santeros, espiritistas y satanistas. Adorando al enemigo de las almas, al enemigo de Dios. Si hay un ser que no odia, se llama el diablo. Trabajando para el mismo que lo odia a él. Porque, no, que él me ha dado casa, te va a llevar con tu casa. Entonces, ese es el problema de la humanidad, que no quiere aceptar que el único camino es Jesucristo. No hay otro, la única vida, no hay nada. Óyeme, no hay otro invento, no. Jesús, punto, y se acabó. Para los judíos, para los musulmanes, para los blancos, para los negros, para los chinos, para los mongoles, para Raimundo y todo el mundo. Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Punto, fin de la cita y se acabó. El que no se arrepienta va para el lago de fuego, punto. Ya. Y todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Recibe. Sigamos. La mansedumbre debería ser un rasgo esencial y característica de los creyentes. ¿Cómo fue? La mansedumbre debería ser que Josefina. Esencial ¿Y qué? de característica de los creyentes. Tiene que ser algo esencial en usted y en mí. Por eso no me vea con su cara de perro rabioso. Hay gente cristiana con una cara de perro rabioso, que si le fue mal por allá, quiere venir a detonar su ira contra todo el mundo. Regoza que Dios lo agarre y lo reviente. Sí, porque hay gente que piensa que la iglesia de Jesucristo es como a donde yo voy a desahogarme. No, cuidado con eso. Hermano, Dios da duro. Dios da duro. Yo no predico un Dios de juicio, pero Dios da duro. La gente se está jugando. ¿Cuántos no desafiaron a Dios y cayeron? Amén. ¿Cuántos no desafiaron a Dios y cayeron? Entonces, la mansedumbre debería ser un rasgo esencial y característica de los creyentes. Los seguidores de Jesús, porque cada creyente que Es nacido del Espíritu. ok, páreme. Si usted es nacido del Espíritu, ¿a quién usted tiene que parecerse? A Jesús. Pero, es nacido del Espíritu, pero pelea, critica, chismea, contienda, condena, acusa, hace cosas turbias y alaba. Y es nacido del Espíritu y habla en lengua. Y brinca y da los saltos. ¿Tú sabes? Pero cuando le pasamos el detector de fruto, La palometa, como estaba diciendo Ezequiel Molina, que el Señor le ponía una palometa. Una cosa que usan los albañiles, que se llama la plometa. Sí, la plometa. Plomada. Sí. La plomada es una cosa amarrada con un tubito, una soga, lo para. Si está recto, esa plomada, el Señor da lo que quiere. Una curva por aquí. Entonces, si usted no es nacido del Espíritu Santo, es lógico que usted tenga que dar el fruto. Porque 2 y 2 no son 6, son 4. Amén. Como dicen los rusos, si tú dices 6, es que no te lleva bien con tu cabeza. Si la fórmula no te lleva bien con tu cabeza, tú no te llevas bien. Oye lo que dicen los rusos, que si la fórmula no te salió bien, es que tú no te llevas bien con tu cabeza. Tú no te llevas bien con tu cabeza.
Y es verdad. Es que si usted nació de Dios, si usted nació del Espíritu y la palabra, ¿qué usted tiene que dar? Amor, gozo, paz, paciencia. Pero no, guerra, contienda, dominio, control, tiranía. Botando fuego por esa boca contra el otro. Y después dice, Dios te bendiga, mi hermano. Oye, gloria a Dios que no estamos bajo la ley, porque hoy en día habían caído un par de rayos fuertes. Habían caído rayos, hermano, mira, que la gente había tenido miedo de llegar a la iglesia. Miedo. ¿Tú te imaginas que hubiera una nube de fuego brillante tirando trueno encima de cada iglesia, de cada iglesia local? Ahí sí vas a saber quién es quién. En el tiempo de la ley, como en el Antiguo Testamento. No, pero entra tú. Claro, Tú no eres ni valiente, tú no eres que cambia de santidad. Entra ahí, vamos a ver si es verdad. ¿Tú te imaginas cómo era? Que el sumo sacerdote tenía primero que sacrificar por él. Después que sacrificaba por él, oye bien, preparaba el sacrificio por el pueblo, pero lo amarraba. Y cuando él entró en el lugar santísimo, él tenía que mover la campanita para ver si todavía estaba vivo. ¿Me entiendes? Él tenía que moverse porque en su guardar había como campanitas. Entonces sabía que estaba vivo. Si no, quiere decir que Jehová lo mató. Alaba. ¿Tú te imaginas en esos tiempos hoy en día? ¿No vieron? Oye, son pocos, le han quedado pocos. Pero ellos, porque entraban, se salían de porque no estaban con Dios, estaban bien, porque igual. Ellos No, por si era que si Dios le decía a su sacerdote, rocea o pon ese candelabro ahí, tenía que hacerlo. Y ellos no lo hacían. Y si lo ponía aquí o allí, ¡fua! Ahí mismo. Así era. Tú no ves que uno que iba a cargar el arca y no era permitido caer, ¡fua! Ahí mismo cayó. Los filisteos tuvieron un arca y le cayó el tumor, le salió. Sí. Devuelvan eso. La maldad con una vaca, con todo. Pues, con los levitas. Y toda esa gente. Entonces, lo mandó el arca, vaya. porque es que si Dios dice, antes Dios decía, esto lo van a hacer así, y lo van a hacer así, y tiene que ser así. Tú tienes que hacerlo así, punto. Hoy en día, por la sangre de Cristo, por la muerte y resurrección de Cristo, oye, no hay muerto a dos manos. ¿Me entiendes? Si no hubiera muerto a dos manos, oye, que todos los días estuvieran sacando gente. Todos los días estuvieran sacando gente. Para el entierro. ¿Y qué fue? Jehová lo mató. Sí, porque que la gente. No hubiera evangelio de prosperidad. No hubiera eso. Ese relajado tuviera. Entonces, todo el que ha nacido de Dios, del Espíritu y la palabra, tiene que dar el fruto del Espíritu. Porque el pámpano que no da fruto, ¿qué es? Echado al fuego. Todo cristiano que no da fruto será cortado y echado en el fuego. Punto. Esto es algo determinante, tajante, pero es así. Si yo no doy fruto, me llevan. Si usted que me está viendo y me está escuchando no da fruto, para el lago de fuego es que va. O damos fruto o no damos fruto. Esto es lo que hay. Yo sé que suena un poquito fuerte, pero esa es la realidad. Y recuerde que en el capítulo 15 es Jesucristo que está hablando de San Juan. No está hablando un discípulo, es Jesucristo mismo que está hablando. Mi padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera. Vosotros sois los pámpanos. Fuera de mí, no hay. Nada podéis hacer. Ok. Entonces, si nacimos del Espíritu y la palabra, tenemos que dar fruto. Si usted nace del Espíritu y la palabra, quiere decir que debemos ser guiados por el Espíritu y la palabra. Por eso es que para otes o mansedumbre, la primera idea central es sumisión total a la voluntad de Dios. Punto. Tajante. ¿Por qué el cristiano no da fruto? Chisme, contienda, pleito en las iglesias, problemas en las iglesias. Cuente con esto, tantas cosas. ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay de eso? Es porque hay gente que no se dejan procesar por el Espíritu. Malicia. Dios lo sabe todo. Aunque te remonte allá en las estrellas y allá te derribo yo, Jehová, alaba. Sigamos. Amén. Quien mora en él
Nuestro Dios es manso. ¿Por qué entonces el salmista dice que Dios es un Dios justo, que está airado contra el impío todos los días? Váyase al Salmo 7. No, yo quiero que usted vaya y lo lean porque esto es fuerte. Salmo 7, versículo 11. Los que me están viendo, vaya al Salmo 7, versículo 11, para que usted entienda que Dios está airado contra el pecado. Salmo 7, versículo 11. Lean en su Biblia, allí en su casa. Lean. Esto es algo serio. Y la gente, óyeme, y el mundo pecando y haciendo, óyeme, y allá y los científicos aterrados porque dicen que viene un meteorito de gran magnitud hacia la Tierra. Nosotros sabemos que va, no es un meteorito solamente que va a caer. El mismo diablo va a caer del segundo cielo. Eso lo sabemos. Sabemos que va a haber una catástrofe terrible en la tierra, lo sabemos. Los cristianos que entendemos la palabra sabemos que eso viene y peor. ¿Me doy a entender? Por eso hay que estar agarrado fuertemente del que tiene el poder máximo. Fuertemente. Óyeme, encadenado fuertemente por medio de la sangre de Cristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Fuertemente. Fuertemente. Y en estos tiempos, porque el diablo está desesperado, mi gente. El diablo quiere levantar su hombre a cualquier acomodado lugar. El diablo, óyeme, y ahora más que nunca se están viendo naves espaciales y extraterrestres que están preparando el escenario porque la iglesia se va. No vamos. Y después van a tener ya una excusa y una aclaración que los extraterrestres se llaman a miren, no, es que Cristo vino y se levantó en su iglesia y el anticristo se va a levantar en este planeta. Entonces, ¿qué pasa aquí? Para que usted vea que Dios está airado contra el pecado del hombre. Sí, léalo, por favor. Salmo 7, versículo 11. Salmo 7, versículo 11. ¿Qué dice? Dios es juez justo. ¿Qué Dios es? Primero. Juez justo. Dios es juez justo. El juez de todo el universo. Dios es justo. Dios es la justicia. Amén. Dios es la justicia. Ahora, Dios en su bondad ha alargado el tiempo, ¿me entiendes? Y está manifestando su misericordia, su gracia, su piedad, su perdón y llamando a los seres humanos al arrepentimiento, pero los seres humanos no quieren. Y cuando no quieren, varón, ¿qué viene? Siga leyendo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Cómo? Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Por qué acaso? Por el pecado. Todos los días. Ah, no, hice lo malo y nada me pasó. ¿Tú estás seguro que nada te pasó? Ándate que eso viene. ¿Tú estás seguro? Es que Dios es misericordioso y Dios quiere que tú dejes de hacer lo malo. ¿Tú estás seguro que nada te pasó? Y tú sigues pecando y haciendo lo malo. Mira, viene la guillotina. Como dice el 12. ¿Qué dice el 12? Varón, con fuerza. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Al mago tiene ya su arco y lo ha preparado. ¿Cómo? Déjame ver. El 8. El 12. El 12. El 12. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco. Y lo ha preparado. Y lo ha preparado. Dime. Bueno. Dime. Entonces, aquí vemos claramente que Dios aborrece el pecado. Ahora, si usted nació del Espíritu, si usted y yo hemos nacido del Espíritu, es lógico que no debemos que estar practicando el pecado, haciendo la diablura, haciendo y deshaciendo, ¿me entiende? ¿Qué me refiero? Dios es misericordioso. Por eso es que el que es nacido del Espíritu y la palabra, tiene que dar el fruto del Espíritu y el Espíritu Santo. Sigamos. La ira de Dios se manifiesta contra el pecado y el mal, por lo que no se relaciona con su amor y compasión con nosotros. La ira de Dios. La ira de Dios La que. ira de Dios se manifiesta contra el pecado y el mal. Entonces, cuando Dios saca a su iglesia en el arrebatamiento, Jesucristo viene y nos saca de este planeta Tierra. Entonces, para este planeta vienen 7 años, según los estudios católicos, 7 años de tribulación, pero yo no digo 7 años, es el día del Señor. Fuego, candela pura.
donde Dios va a bautizar este planeta en su ira, donde Dios va a bombardear este planeta con 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, para rematar 7 copas, mi gente, de la ira de Dios, donde se consume la ira de Dios. ¿Oyó? Entonces, para que usted vea que cuando todo esto, tú te imaginas esto, el diablo cae, lo echan del segundo cielo, y estos son millones de demonios. En el capítulo 9 de Apocalipsis se abre el tártaro, el pozo del abismo, donde están unos seres infernales con una gran furia, serán desatados sobre la faz de la tierra. Imagínate tú el caballo blanco, el primer diseño que el Señor Jesucristo, el Señor es el que libera al anticristo, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira y sean condenados juntamente con ella. Según Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7 hasta el 12, hasta el 11, 12. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tú te das cuenta de que va a venir juicio por causa del pecado. Pero los hijos de Dios serán guardados, aleluya, amén. Por eso es que si usted nació del Espíritu, tenemos que manifestar ¿qué? El fruto. Y sabemos ya lo que es el fruto, es la santidad de Cristo, la imagen y semejanza de Cristo. Eso es lo que te define a ti como un discípulo de Cristo, como un creyente, aleluya. Es donde tú le manifiestas al mundo quién es Cristo, aleluya, y cómo es Cristo, aleluya, que le entiende que tú tienes una relación saludable, que ha sido procesado, que tiene madurez espiritual. Eso habla del fruto del Espíritu Santo. Sigamos. Esta es mansedumbre divina. La ira humana es pecaminosa casi siempre. Por ello, la palabra de Dios nos advierte en Efesios 4:26, airaos pero no pequeños. Entonces llegamos otra vez a lo que, como Aristóteles, ¿verdad? Definía la mansedumbre, que él decía que era el equilibrio, ¿me entiendes? Entre airarse demasiado o no airarse nada. Entonces, ahí había un equilibrio totalmente. Entonces, aquí vemos que airaos, Pero no pequeños. celo. Ahora, ¿el Señor se airó? Sí. El Señor, Dios Todopoderoso se airó, sí, se airó, sí. ¿Está airado todos los días contra quién? Contra los pecadores. Contra los pecadores, todos los días. ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que la gente no quiere entender que Dios creó y diseñó este mundo bajo un diseño o en un diseño con una estructura que va en afinidad con sus atributos naturales y sus atributos morales. Cuando viene la alteración del pecado, la violación de su ley, entonces el diseño queda afectado. Y es lógico que Dios, como gobernante soberano, exija lo que es de Él. ¿Me entiendes? Entonces, este usurpador, el diablo, que ha traído toda una rebelión y ha traído una confusión y engaño, ¿qué pasa? Quiere sacar al hombre del diseño de Dios por medio del pecado. Bien, porque el pecado es transgresión de la ley de Dios, fallar al plan, no hacer la voluntad de Dios. Y al no hacer la voluntad de Dios, nos salimos del diseño que Dios creó, tanto en lo personal como propósito para nosotros, como en lo social y a nivel de creación. ¿Me dio a entender? Porque la cosa va más allá todavía. La cosa va más allá y la gente piensa, no, que Dios está airado contra mí. No solamente airado contra ti, contra los pecadores, quiero decir. Es por causa del pecado. Porque se salen del diseño que Dios ha creado. Porque en el diseño donde Dios creó las cosas, Dios puede manifestar su amor, su gozo. Dios puede socializar con los seres humanos. Dios puede hablar con los seres humanos. Dios puede tratar con los seres humanos. Pero entrar en pecado, eso que rompió la relación. Y cayó Adán, ¿verdad? Y Adán y Eva cayeron. Al tal que Dios tuvo que echarlo fuera del Edén. Fuerte, sigamos. Pero a la vez dice, aborreced lo malo, Romanos 12:9. Dios es nuestro ejemplo de perfecta mansedumbre combinada con la firmeza. Entonces Dios es en Cristo Jesús nuestro ejemplo. Amén. Amén. Arte, mándame de saludo a todas las personas que nos están viendo. Por favor. Entonces Dios es nuestro ejemplo. Amén. Tenemos que imitar a Cristo.
Si alguien quiere ser verdaderamente una persona bien educada, imite a Cristo. Leemos Romanos 12:9, pastor. Lea lo que dice. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. El amor, pero ¿cómo tú puedes tener un amor sin fingimiento si no da fruto? Ya. ¿Me entiendes? Porque, hermano, yo le voy a decir una cosa, y grábese eso. Y esto se ve en los cristianos también, porque hay gente que no se dejan guiar por el Espíritu Santo y son unos carnales, y el carnal siempre quiere matar al espiritual. Hay cristianos que quieren sacar ventaja de otros, porque ven que son mansos, que son tranquilos, que aman a Dios, pero recuerden que ser manso no quiere decir que tú eres tonto. ¿Me entiendes? O que eres débil. Amén. Sigamos. Jesús era manso y humilde. Mateo 11:29. Vamos a Mateo 11:29. Jesús era manso y qué? Y humilde. Manso y humilde. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aleluya. Y aprended de mí. ¿De quién tenemos que aprender? De Jesús. Pero ¿qué yugo tenemos que llevar? Nuestra tarea, nuestra vida, hacer conforme a La cruz. La cruz. La cruz. Pero la cruz significa la obediencia. Exactamente. Sumisión. Entregarse. Sumisión. Total hacia Dios. Sumisión. Total hacia ¿Cuál es la Dios. idea central de la mansedumbre? Sumisión total hacia La Dios. voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Esa es la central. La segunda es dejarse educar. Y la tercera es Ser consciente. llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Aló? Manso y humilde. Aleluya. Y que hay esta gente que son arrogantes, orgullosos, altivos, soberbios, prepotentes. No son como Jesús. Están imitando es al diablo. Es al diablo que están imitando. Un cristiano orgulloso está lejos de Dios. Altivo, soberbio, prepotente, ingreído. Y dice que en vez de servir, hay que servir a él. ¿Me entiendes? Entonces, hermano, por eso yo digo, ¿tú quieres conocer un verdadero creyente? Mira el fruto. No es que diga que sea el líder, que tenga el título, que es el teólogo, el universitario, el apóstol o el misionero, el evangelista, el pastor y maestro. No es nada de eso, mi gente. Es el fruto. Por su fruto, Lo conoceréis. por su fruto, Lo conoceréis. es por el fruto que lo vas a conocer. ¿Me entiendes? Es por el fruto que lo vas a conocer. Es por el fruto, su actitud, cómo se comporta. Un cristiano que viene peleando con otro siempre, vea, ¿qué es lo que está pasando con él? O con él. ¿Qué pasó? Hay algo que está pasando, allá hay algo que no va bien, mi gente. Pleito aquí, pleito allá, y si Dios no mete su mano pleito todos los días. Si usted y yo hemos nacido del Espíritu, tenemos que llevar ¿qué? Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de Cristo, que soy manso, dice el Señor, y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo una persona puede tener descanso? Primero tiene que llevar el yugo de Cristo. Segundo, tienen que aprender de Él. Tercero, tienen que ser manso y humilde. Entonces va a encontrar y va a tener paz en su vida, tranquilidad. Que no hay una cosa más bendita, aleluya, en cuanto a la tranquilidad de un ser humano, es de tener paz interior. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aleluya. Sigamos. Pastor, ¿Eh? aquí como dice en Mateo 11:29, manso y humilde. Ya hacemos la mansedumbre, ¿no? Humilde, te digo la verdad es que era trascendental, ¿no? Pero entonces, ahí ¿cuál es la diferencia entre mansedumbre y humildad? Dice, mansedumbre y humildad. Porque es que una persona mansa, lo dice, la palabra lo dice. Por eso tratamos, cuando una persona es humilde es sencilla, no tiene esa prepotencia. Por ejemplo, cuando una persona es manso, habla
de una persona tranquila. ¿Me entiendes? Ahora, cuando es humilde, es sencilla, que es, la persona es fácil de manejar, la persona es fácil de manejar a otro, la persona es considerada con los demás, la persona no es una persona engreída, orgullosa, no se crea algo que no es. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que, sí, parecen, por eso es trascendencia, parecen como familia, pero es trascendencia. Entonces, la realidad es esta. Miren, Jesús es el ejemplo, punto. ¿Ya? Jesús, a quien tenemos que imitar es a Jesucristo. Toda la Biblia tiene que estar centrada en la persona de Jesús. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros tenemos que estar centrados en la persona de Jesús. Imitar su forma, cómo Él es. Y cómo Él es. Entonces, imitar en obediencia que al Padre, por medio de Él, bajo la dirección del Espíritu Santo, obedece a la palabra. Jesucristo es manso y humilde. Sigamos. Y dice de corazón. ¿Por qué? Porque praotes es una condición interna. No obstante, es más interna que externa. Oiga lo que estoy hablando. Estamos aquí, sigamos. Amén. Pero no por ella era indiferente hacia lo malo. En una lección anterior estudiamos que cuando encontró a los mercaderes profanando el templo de la casa de Dios, con un azote los echó fuera del lugar sagrado. Juan 2:15. Vamos a Juan 2:15, capítulo 2, versículo 15 hasta 16. Hermanos, Dios es la mansedumbre. Es la mansedumbre. Pero leímos el capítulo 7 de los Salmos 7, versículo 11, donde Dios está irado todos los días contra el pecador por su causa de su condición pecaminosa. Amén. Amén. Ahora, aquí hay algo muy importante. Era que tenía la casa de Dios, como he dicho, el templo, donde la gente tenía que venir a adorar. O los gentiles, la única parte de los gentiles donde ellos podían adorar, la habían cogido como para vender palomas y todas esas cosas. Y había un mercado ahí y un truqueo de soborno y un truqueo de malicia, de sacar dinero. Los fariseos, los religiosos, tenían eso montado en el templo. Entonces el Señor cogió y comenzó a ahorcar, a irar. ¿Pecó el Señor? No. El Señor no pecó. Estaba mostrando su bondad. Pero, o sea, estaba irado. Sigamos leyendo, vamos allá. Sí, por favor, San Juan, capítulo 2. 2:15. Sí. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambitas, y volcó la mesa, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿La casa de mi padre qué? Casa de mercado. El Evangelio de la Prosperidad convierte a la iglesia local en casa de mercado. ¿Oyó? Sigamos. Enérgicamente podía echar fuera del templo a los profanadores, pero a la vez perdonar a una mujer sorprendida en el acto de adulterio. Juan 8, del día al 11. Siga. Ilustró esa mansedumbre como el fruto del Espíritu combinado con fuerza. No tiene nada que ver con debilidad. Amén. 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 Ser manso no es que usted es débil. ¿Aló? No se equivoque. No nos equivoquemos. Tiene que ver, hermanos, con la realidad de estar sujeto, sumiso a la voluntad de Dios. Y Jesucristo era totalmente sumiso, sujeto a la voluntad del Padre. Y aquí viene otra cosa. Que Jesucristo estaba bajo la dirección del Espíritu Santo. Como hombre, limitado. Estaba totalmente bajo la dirección del Espíritu Santo.
todo lo que Jesús hizo, lo hizo bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Oyó? Y eso fue Jesús. Eso fue Jesús. Por eso que hay que aprender esto. Por eso, si usted analiza la vida de Jesús, Jesús era disciplinado en la oración. Jesús era muy disciplinado en la oración. Y Jesús era dedicado a obedecer al Padre. Oh. Sigamos. Jesús enseñó que la mansedumbre sería una característica esencial del discipulado en la era de la iglesia. Párame ahí. La mansedumbre debería ser una característica principal o esencial para todo creyente y en la era de la iglesia. Mi gente, ¿qué está pasando hoy en día? Dígame, ¿qué está pasando? ¿Por qué Dios permite toda esta cosa? También una cosa que hay que entender es esta. Miren, hay mucha gente, hermano, que se creen dioses. Hay pastores que se creen en lo máximo, lo último. Yo soy el jefe aquí. Oye, no. Aquí el único jefe se llama Jesucristo. De que usted es letría de la iglesia, se le respeta. Amén. Se le respeta. Y el pastor debe respetar a los demás. Amén. Pero tú no te puedes señorear de la gente. ¿Me entiendes? Ni saquear a la gente a través de manipulación y a través de intimidación y a través de palabras bonitas y esas cosas y saquearlo. Y eso es mentira, ¿eh? Eso es mentira, ¿eh? ¿Sabía que eso es mentira? Porque no te están predicando la verdad. Si no te predican la verdad, te están mintiendo. Esa es la realidad. Óyame, en toda la iglesia donde no se predica la verdad como debe ser, le están mintiendo. Le están mintiendo. Entonces, a la iglesia se le debe instruir en el carácter de Cristo. Por eso es importante la enseñanza acerca del Espíritu Santo, de la palabra y de una vida de disciplina, de compañerismo, de oración, de estudio de la palabra y de aplicación de ella. Para así fomentar bien una relación con Dios por medio de la guía del Espíritu Santo bajo la dirección la obediencia a la palabra bajo la dirección del Espíritu Santo en un compañerismo continuo. Entonces vamos a poder manifestar señales del fruto y a dar fruto. Entonces vamos a estar sujetos a la voluntad de Dios. Nos vamos a dejar educar, vamos a ser considerados. ¿Entiendes? Vamos a tener una amabilidad, vamos a ser comprensivos, vamos a fraternizar como debe ser. Nuestra fuerza, nuestro deseo totalmente será sujeto a la voluntad de Él. Amén. ¿Estás aquí conmigo? Entonces, Jesús es el ejemplo y la estructura y perfil que nosotros debemos anexar totalmente por medio de su palabra, bajo la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Totalmente. Totalmente. Jesucristo es la clave. Punto. Fin de la cita. Sigamos. Aleluya. Cuando los habitantes de una aldea samaritana no recibieron a Jesús, algunos de sus discípulos le pidieron que invocara fuego del cielo para destruir la aldea entera. ¡Mátalo, Dios! Jesús los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para prender las almas de los hombres, sino para salvarlas. Oye. 9, 55, 56. Mátalo, Dios, ha de ser de fuego y quémalo, no. Señor, no me obedecen. Mátalo, Dios. Oye. Jesús lo reprendió, Jesús lo reprendió. Sigamos. En otras palabras,
le estaba recordando a sus discípulos que el mensaje del Evangelio era el ministerio del Espíritu Santo, Aleluya. por lo cual se debía ministrar en mansedumbre. ¿Cómo fue? Hay que ministrar en mansedumbre. ¿Oyó eso? Amén. Se está hablando de que este trabajo de convencer a la gente de juicio y de pecado es el trabajo de ¿quién? El Espíritu Santo. Nosotros somos los que llevamos la palabra. Le enseñamos, le predicamos, pero quien entra dentro del ser es el Espíritu Santo. Amén. Nadie tiene ese poder, solo el Espíritu Santo. Oye, de entrar en una persona y cambiarlo desde adentro, convencerlo desde adentro, es el milagro más grande que existe. Ese es el milagro más grande que existe. Hacer nacer de nuevo a un ser humano por medio de él y la palabra. Ese es el milagro más grande que existe. Oye, salvar a un ser humano, hacer un nacer de Dios, del Espíritu y la palabra, por medio de que el Espíritu Santo lo convence por medio de la palabra, la persona entonces recibe a Cristo. Ese es el milagro más grande. Porque ahí lo resucita dentro de los muertos, espiritualmente, le da vida en Cristo, lo hace nacer de nuevo, viene a, oiga esto, el mismo Espíritu Santo viene a ser morada en él. Y comienza entonces el Espíritu Santo a trabajar en esa persona para que esa persona comience a manifestar la imagen y semejanza de Cristo por medio del fruto de él en nosotros. Oigan, sigamos. Véase también 2 Corintios 3:8. La mansedumbre de Jesús se describe sorprendentemente en Juan 13:5. Jesús se humilló hasta el grado de lavar los pies de sus discípulos como ejemplo para ellos del principio del ministerio de un siervo. Hoy en día, yo no sé qué es lo que pasa, hasta silla de rey les ponen a los pastores. Tampoco no queremos decir que no vamos a respetar a las personas que de apuesto, ok, eso yo lo entiendo. Yo como pastor lo entiendo eso perfectamente, pero hermano, le han dado un sazón a eso un poquito demasiado lejos. Sin embargo, cuando analizamos cómo era Jesús, manso